Afectos y relaciones de las plantas. Capítulo 3. Comensales que se soportan. Plantas trepadoras y epífitas. Desde nuestros primeros estudios de biología realizados en la EGB, hemos conocido esa faceta amable, paciente y eficaz que tienen los seres vivos de prestarse ayuda entre ellos. El término simbiosis deriva de una palabra griega que significa vivir juntos, y con él se denomina la relación ecológica entre organismos de especies diferentes que están en contacto directo y que refleja cómo comparten los recursos de subsistencia. Aquí vemos a un pajarito pluvial como dentista del cocodrilo. Y aquí un pez payaso que recibe la protección de la anémona gracias a los tentáculos urticantes de ésta. Hay una forma de simbiosis en la que un comensal se pone las botas alimentándose de otro, pero al que eso no le importa, porque no le causa ningún perjuicio. Es el caso de los festines que se dan a especies de animales que comen carroña a costa de otras especies que les sirven de alimento. En este caso, unos obtienen beneficio engordando, pero no parece que les perjudique nada a los que ya están muertos. En otras relaciones, animales pequeñitos se montan en otros mucho más grandes que les sirven de transporte, pero no de manera ocasional, como en estos casos, sino de forma permanente, como quien contrata a un chofer. A eso se le llama foresis, del griego forei, llevar. El animal grandote ni lo nota, pero el pequeño sale beneficiado, como en el caso de la rémora y el tiburón. Y las arañitas, pseudoescorpiones de unos 2 milímetros, que se agarran a hormigas, abejas, escarabajos y moscas, a los que utilizan como medios de transporte para recorrer largas distancias. Hay fósiles conservados en ámbar de 380 millones de años de antigüedad en los que se puede apreciar este caso de foresis. Las hormigas, que transportan semillas de trigo, las ardillas, que entierran frutos que luego olvidan, o los animales peludos, ya sean osos o abejorros, que propagan el polen, son ejemplos de foresis que benefician a especies vegetales sin saberlo, sin esfuerzo, sin perjuicio de nadie. Sé que estáis pensando en un tipo de relación curiosa que tiene el nombre de inquilinismo, y que es cuando un ser vivo se hace su pisito en otro. Esto ocurre con los pajaritos o animalillos que hacen sus nidos en los árboles. Las abejas, que construyen en ellos sus panales. O los insectos cecidógenos o galícolas, que son capaces de provocar que las plantas les acomoden perfectamente en chalecitos independientes llamados agallas. Entre los vegetales tenemos muchos casos de inquilinismo. Las plantas epífitas son aquellas que viven sobre la superficie de otras plantas, como es el caso de numerosas especies de orquídeas, de las cuales tendremos ocasión de hablar cuando nos dirijamos a sus relaciones familiares, como hemos hecho con las asteráceas. Algunos helechos, líquenes, musgos, cactus, etc., también son epífitas. Las plantas epífitas tienen la capacidad de sujetarse a superficies verticales y capturar el agua y gran parte de sus nutrientes de fuentes distintas al suelo, tales como el aire o incluso la niebla en el caso de especies que habitan en ambientes desérticos.
Pueden crecer en las ramas, el tronco u otras estructuras vegetales sin provocar ningún daño a la planta hospedadora. Dentro de la gran variedad de especies epífitas, muchas habitan en bosques tropicales y nublados. Se calcula que actualmente existen alrededor de 25.000 especies de plantas con esta forma de vida. Las más conocidas y comunes, insisto, son las orquídeas, que ya sabemos que destacan por su belleza y por su gran diversidad de formas florales, por sus complejos sistemas de polinización. Pero también están las bromelias, que incluyen más de 3.000 especies tropicales, la mayor parte epífitas, y algunas de las más conocidas son los claveles de aire. Sus hojas se desarrollan en roseta y de forma imbricada, lo que facilita la acumulación de agua. Las bromelias poseen compuestos secundarios que evitan la proliferación del mosquito Aedes aegypti, que es un importante transmisor de virus como el Zika o el dengue. Y el agua que acumulan en sus hojas crea un microhábitat con nutrientes de los que se alimentan insectos, anfibios y pájaros nativos. Son también epífitos algunos helechos, los musgos y los líquenes, de los cuales tendremos ocasión de hablar cuando hayamos conocido un poco a las algas, los hongos y las bacterias. Habrá tiempo para todo. Hay una forma de foresis estática, una manera de llevar sin moverse. Nosotros la conocemos desde muy pequeñitos, cuando solicitábamos que nos aupasen, que nos cogiesen en brazos o nos subiesen sobre los hombros para ver mejor. Hay plantas bajitas, enclenques, débiles de tallo, que piden desesperadamente que alguien las suba y las saque del oscuro suelo, donde ni ven ni son vistas. Hay plantas especializadas en aupar a otras, en dejarse trepar, en cargarlas sobre sus hombros, tronco o ramas y permitirlas que reciban la luz que necesitan. Se comportan como San Cristóbales vegetales. Las plantas trepadoras, para no consumir energía con estructuras de soporte, tienen un rápido crecimiento en longitud y adelgazan tanto su tallo que son incapaces de mantenerse erguidas por sí mismas y necesitan órganos de fijación para poder crecer sobre un soporte ajeno que les impida caer al suelo. Los agricultores, en un trueque de favores, son expertos en ayudar a esas plantas proponiéndoles soportes para que crezcan agarrándose a ellos y para que, ascendiendo lentamente, se desarrollen y proporcionen el regalo de sus frutos, una forma de pagar el favor recibido. Así crecen legumbres, como las judías y el maracuyá, el kiwi y el sayote. Y también plantas ornamentales, como el jazmín, la clematis y ciertas variedades de rosas, filodendros y también sandías. El zapallo de las cucurbitáceas forma extensas enredaderas a las que comúnmente es preferible no darles un soporte para trepar, sino un techo o emparrado del que puedan colgar el elevado peso de sus frutos. Hay trepadoras entre las arcaicas pteriófitas, las ligodiáceas o helechos trepadores. El Epipremum aureum, comúnmente conocido como potus, necesita un soporte en el que apoyarse. Algunas plantitas trepadoras inician su camino como hierbas, por ejemplo la chupona, hierba de la golondrina, o euforbia y pericifolia,
que es una especie de planta fanerógama perteneciente a la familia de las euforbiáceas. Otras, como el rosal o la palmera trepadora, inician su vida de forma erguida y leñosa, pero al alcanzar cierta altura su propio peso las vence y tienen que apoyarse y entrelazarse entre las ramas de la vegetación circundante. Diríamos que necesitan un bastón cuando comienzan sus achaques por la edad. Las plantas trepadoras son un elemento conspicuo de las selvas. Por su abundancia y diversidad, conforman un estrato importante por su biomasa. Hasta el 30% de las especies leñosas de las selvas puede que corresponda a plantas trepadoras. Las lianas, cipós y trepadoras pertenecen a un grupo de plantas que germinan en el suelo, se mantienen enraizadas durante toda su vida y necesitan de un soporte para mantenerse erectas e ir creciendo en dirección a la luz abundante, disponible sobre el dosel arbóreo de los bosques. Esta afición por trepar o escalar no les surge a las plantas por deportividad, sino por la necesidad de ganarse la vida, de buscar, como sea, las condiciones imprescindibles para su prosperidad. Así que buscan mil maneras para conseguir ascender, medrar, sobresalir de las sombras, alargando y flexibilizando sus tallos. Los mecanismos utilizados para trepar son muy diversos y constituyen otro interesante ejemplo de convergencia adaptativa, ya que especies procedentes de grupos taxonómicos muy distintos han desarrollado estructuras semejantes. Lo vimos. Hay trepadoras que poseen raíces caulógenas, que actúan como las clavijas de escalada. Son raicillas que aparecen en la parte aérea del tallo y entran en las fisuras de las rocas o de la corteza de los árboles, y son características de las hiedras, Hedera helix, y de los ficus, Ficus repens. Otras poseen acúleos o acículas, estructuras rígidas y agudas que se enganchan en la superficie del soporte. Son conocidas las de los rosales trepadores, Rosa sempervirens, y la bugambilla, Bugambillea spectabilis. Podrían compararse a los crampones de las botas de los alpinistas que se clavan en el hielo en una ascensión. En botánica, los aguijones de rosales, zarzas o endrinos también se denominan acúleos. Si son pequeños se llaman acículas. La forma y el tamaño de los acúleos se utiliza para distinguir y clasificar las distintas especies de rosales y le dan nombre a algunas especies como la rosa canina, denominada así por el parecido de sus acúleos con los colmillos de un perro. Los acúleos son protuberancias de su piel y, a diferencia de las espinas, como habitualmente nos referimos a ellas de forma errónea, no tienen vasos conductores. Por eso se pueden desprender fácilmente del tallo sin desgarrar los tejidos. Pero los órganos especializados más característicos de las trepadoras son los zarcillos, generalmente derivados de las hojas o las estípulas, que se pueden ver en muchas de las plantas cultivadas y que equivalen a las cuerdas para escalar. Las vides, Vitis vinifera, y las pasifloras, Passiflora edulis, tienen zarcillos filiformes que en contacto con el soporte se rizan y fijan la planta. La parra virgen tiene zarcillos digitados que se adhieren como ventosas en el soporte, al igual que los geckos, esos lagartos de ojos grandes y ventosas en las patas. Por último, diremos, algunas plantas no desarrollan órganos especiales, pero modifican su forma de crecimiento. Se alargan, adelgazan y consiguen que sus tallos se hagan
tan flexibles y volubles que les sirven para rodear al árbol a medida que crecen. Las madreselvas, Lonicera implexa o Lonicera japónica, y las glicinias, Wisteria sinensis, tienen tallos de este tipo. La facultad de trepar proviene de un hábito adoptado. Es un carácter que se ha vuelto común en especies que pertenecen a una multitud de familias distintas, que en general no trepan: las leguminosas, las gutíferas, las begoniáceas, las urticáceas han contribuido a aumentar el número de esas especies trepadoras. Hasta existe una palmera trepadora que los indios llaman jacitra, que se va transformando en un tallo delgado, flexible, retorcido, que se enrolla como un cable alrededor de grandes árboles. Es curiosa la palmera Calamus rotan, con un tronco de solo 3 centímetros de diámetro y lleno de espinas, verdaderas garras con las que se cuelgan del tronco de los árboles para trepar por ellos. Su tronco puede crecer 5 metros al año y llegar a 200 metros de longitud. También es conocida como ratán y, debido a su flexibilidad, es utilizada para confeccionar muebles. Pero lo que más nos impresiona o conmueve no es la cantidad de estas especies trepadoras o lianas, ni su utilidad, por ejemplo, para construir puentes en Indonesia. Ni por su uso para fabricar cerbatanas, ni por proporcionar la alucinógena bebida de ayahuasca en la Amazonia. Tampoco nos parece lo más importante que las lianas hayan logrado ser estrellas de cine, como las utilizadas por Tarzán para trasladarse por la selva. Lo que realmente nos sorprende e incluso admira es observar cómo árboles y otras plantas cercanas ofrecen a las enredaderas su apoyo, permitiéndoles que trepen por sus troncos sin que se sientan molestas. De momento, os dejo meditando sobre ese retorcimiento de contorsionistas de las lianas, por si os surgiere alguna idea antropomorfa. O si lo preferís, podríais reflexionar acerca de la paciencia o resignación de la que nos dan ejemplos musculosos árboles que se prestan a dar estabilidad a infinitas lianas sin que, al parecer, ni pidan ni reciban nada a cambio. Gracias por vuestra atención. En el próximo capítulo nos atreveremos a hablar de amistad o colaboración entre plantas y otros seres.